¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fijaos qué chaqueta tan mona, qué acabados con sus elásticos te traigo hoy. Se trabaja de una manera súper sencilla. Te he preparado tablas con tallas, medidas, número de cadenetas, no tiene pérdida. Te explico cómo unir todo, cómo hacer las costuras y todo para que quede perfecto. Simplemente tienes que ver paso a paso y no perderte ningún detalle importante. Así que comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros para todo nuestro cuerpo y opcionalmente una de 2,5 milímetros para los puños y de 4,5 milímetros para el bajo de nuestra chaqueta y el cuello. El hilo que hemos utilizado está indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, comenzamos ya con nuestro delantero. Para ello vamos a dejar un palmo, hacemos un nudo corredizo. Dejo esta hebra así de larga para poder ocultarla luego con comodidad con mi aguja lanera. Y voy a trabajar a continuación el número de cadenetas que necesito para mi talla, que en mi caso, si miro en mi tabla, trabajaré 40 cadenetas. Y esto me dará un ancho para mi delantero de 20 centímetros. Tú trabajarás las que necesites. Una vez que tengo mi número de cadenetas, lo que voy a hacer es coger hebra y aquí ya está incluido el número de cadenetas de subida. Voy a contar 1, 2, 3 y en mi cuarta cadeneta voy a girar levemente. Entro aquí en mi hebra trasera y voy a trabajar 1 y 2 puntos altos. Este será el primer motivo de mi primera fila. A continuación vengo a mi cadeneta de base y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto de nuevo pinchando en mi hebra trasera voy a trabajar un punto bajo y 3 cadenetas. En esa misma cadeneta de base veis que se ha quedado así grandecito, voy a trabajar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y de nuevo cuento la base 1, 2, 3 y en la cuarta cadeneta veis en la hebra trasera de nuevo repito punto bajo y 3 cadenetas. Y vuelvo a trabajar aquí en este agujerito que se ha formado donde he trabajado ya mi punto bajo, vuelvo a trabajar 1, 2 y 3 puntos altos. De nuevo, ¿veis? Estiro un poquito y cuento 1, 2, 3 y en la cuarta de nuevo en hebra trasera, punto bajo, 3 cadenetas. ¿Veis? Ya llevamos 3 motivos y ahora estoy comenzando el cuarto. Me falta trabajar 1, 2 y 3 puntos altos. Vuelvo a contar 1, 2, 3 y en el cuarto repito punto bajo, 3 cadenetas. Y vamos a continuar trabajando así hasta el final de mi primera vuelta. Y si te fijas ya me quedan justo 1, 2, 3 y 4 puntos de cadeneta. Entro en el cuarto y último
y trabajo un punto bajo. Trabajo 3 cadenetas y giro. Esta primera vuelta ya está terminada. Fíjate que si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos. Y nuestro delantero, por lo menos en la primera vuelta, mide ya 19 centímetros. Veo que no voy tan mal, porque cuando trabaje más vueltas se ensanchará un poquito más, todo quedará en su sitio. De todas formas, no te preocupes porque ya te he explicado que aún nos queda un ancho adicional que nos lo va a dar después el borde elástico o el borde decorativo que le pongamos al final. Continuamos con nuestra vuelta número 2. Ya habíamos comenzado porque estas 3 cadenetas de subida equivalen a un punto alto y en este punto voy a trabajar un punto alto y otro punto alto y voy a trabajar siempre comenzando todas las vueltas por 3 puntos altos. Primero el punto bajo con las 3 cadenetas y luego 2 puntos altos más. Vengo aquí, fijaos, en este bloque de puntos, entro aquí en el hueco donde están mis cadenetas y haré siempre un punto bajo y 3 cadenetas para dar altura y así trabajo ahí, ¿veis? Entrando en estas cadenetas, 1, 2 y 3 puntos altos que sumando estas 3 cadenetas nos dan 4. ¿Veis? El primero siempre trabajaré 3 puntos contando las cadenetas y el resto 4 puntos. De nuevo vengo aquí al siguiente, ¿veis? Al hueco que queda entre mis cadenetas y los puntos altos y hago ahí un punto bajo y de nuevo levanto 3 cadenetas. ¿Veis? Si me cuesta separo, si no lo veo y trabajo ahí de nuevo 3 puntos altos. Y veis cómo van quedando así mis motivos. Vengo aquí, veis al hueco de las cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas y en este hueco de nuevo, ¿veis? Trabajo los 3 puntos altos. Me quedo aquí terminando la vuelta y ahora cuando esté terminando lo vemos. Acabo de trabajar mi último motivo, ¿veis? Si contamos de nuevo cuántos motivos tengo en esta segunda vuelta. El primero de 3 que queda aquí como más oculto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno que es el que tengo aquí. ¿Veis? Tengo el mismo número. Y ahora me toca entrar como siempre aquí, ¿veis? En el hueco este y hago un punto bajo y me quedo ahí. Voy a terminar así todas las vueltas. Pero como voy a hacer cambio de color cada 2 vueltas, ¿vale? Siempre voy a hacer 2 vueltas granate, 2 vueltas en el siguiente color. ¿Qué voy a añadir ahora? Entonces no voy a terminar de cerrar mi punto, ¿vale? Fijaos, vuelvo, pincho, saco y cuando tengo mis 2 lazadas, a falta de sacar hilo, el hilo que voy a sacar va a ser de mi nuevo color. Dejo un palmo, ¿veis? Hago así, lo cruzo como siempre, entro ahí en el anillo, hago nudo corredizo y lo saco. ¿Veis? Hago una lazada y giro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Fijaos, voy a pasar. Esto aquí donde va a estar la gracia, lo veremos en varias vueltas, para que se nos quede perfecto el paso del hilo en los cambios de color. Voy a pinchar en el punto bajo, ¿vale?
y voy a sujetar, en este caso, por ser la primera, voy a sujetar ahí el color que he añadido para que se quede ahí fijo y no moleste, ¿veis? Y esta lazada, ¿veis? Y el color este que tengo, que acabo de dejar, también lo voy a sujetar, ¿veis? Y voy a hacer el punto bajo ahí, sujetando esas dos hebras. Y ahora lo que hago es tirar sobre todo del granate. Y trabajo 1, 2 y 3. A continuación cojo hebra, pincho en el mismo hueco y, ¿veis? Y mientras sujeto las dos hebras voy a trabajar ahí un punto. Cojo hebra, pincho otra vez y me aseguro de estar sujetando estas dos hebras de nuevo. ¿Veis? Y entonces con esto que estoy consiguiendo que esas hebras no queden pegadas aquí y en algún caso se puedan ver luego si esto fuera delantero y se queden por aquí sueltas, ¿veis? Las estoy retranqueando un poquito, ¿vale? Así que ya dejo ahí esas hebras y ya continúo solamente con el gris, ¿veis? Punto bajo, 3 cadenitas. Trabajando con normalidad. Ya me falta hacer 1, 2 y 3 puntos altos. Punto bajo aquí, ¿veis? En ese hueco, como siempre, ya 3 cadenitas y 1, 2 y 3 puntos altos. Y como esto ya lo sabemos hacer, voy a quedarme aquí trabajando estos motivos hasta el final de mi vuelta. Estoy terminando mi vuelta número 3 y veis en color gris ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos. Y me toca cerrar, como os he dicho antes, siempre vamos a cerrar entrando aquí en el hueco entre las cadenetas y los otros puntos, ¿veis? Con un punto bajo. Levanto 3 cadenetas y giro. Y que me tocaba aquí trabajar 2 puntos altos en el mismo punto. Y vamos a trabajar con normalidad, punto bajo, 3 cadenetas. Y que me toca aquí, pues 3 puntos altos. Y me voy a quedar terminando la vuelta y no te lo vayas a perder porque aquí vamos a ver de nuevo cómo pasar mis hebras, porque eso es lo más importante de esta técnica, que lo veas bien y no te saltes esas partes. Bueno, fíjate, acabo de hacer mi último motivo de esta vuelta número 4, entramos aquí y de nuevo dejo ahí esas dos lazadas y ¿qué tengo que hacer con este hilo que es el que lo dejo? Lo paso para acá, ¿veis? Porque tiene que estar todas las hebras, las paso al mismo lado y estas ya las he dejado aquí, ¿vale? Esto es el chivato de hacia dónde tienes que pasar tus hebras. Y ahora ¿qué tengo que hacer? Coger el granate de nuevo para hacer otras dos vueltas. Saco el hilo granate, hago una lazada y giro, ¿vale? Pincho aquí y ¿qué voy a hacer? Voy a coger de nuevo el hilo gris y hago ahí el punto bajo, ¿vale? En la anterior también pasaba la hebra de haber empezado con el nuevo color. Aquí solo sujeto el gris y tiro un poco para que no se quede esto abierto. Y ya trabajo mis 3 cadenetas. Estamos buscando que siempre nos quede la misma tensión, ¿vale? Pincho y ahora, muy importante, fijaos lo que voy a hacer. Voy a coger ese hilo, ¿veis?
saco la aguja un momento. ¿Veis? Antes de pinchar, lo que hago es meto mi aguja y cojo este hilo que estoy pasando para que se retranquee un poco, ¿veis? Y también el gris. ¿De acuerdo? Así que cojo hebra, pincho y entro por aquí, ¿veis? Me lo dejo a este lado, igual que el hilo gris, y trabajo un punto alto, cojo hebra y trabajo ahí también, ¿veis? Dejando eso y ahora os enseño el resultado. 3, un punto alto. Trabajo punto bajo y fijaos, si giro, ¿qué veo? ¿Veis que por aquí, aunque me quedara de ese lado, no me van a salir por aquí esas hebras, porque yo las estoy moviendo con ayuda de hacer estos puntos con las hebras cogidas, ¿veis? Se va moviendo y entonces fijaos el efecto que me va a ir quedando todo el tiempo, ¿veis? Al trabajar como acabamos de ver, se van retranqueando un poquito esas hebras, ¿veis? Que vamos pasando y luego esto va a quedar perfecto y no se van a ver ahí mis hebras. No se nos van a salir, van a quedar bien y también depende de vosotras que ajustéis la tensión y que os quede. De hecho, veis, se queda un poco como encogido, pero todo esto se puede estirar perfectamente y adaptarlo, ¿veis? Para que quede muy regular. Así que yo me voy a quedar aquí trabajando. Ya habéis visto cómo hacer esto, ¿no? Pues vamos a repetir todo el tiempo esto mismo hasta tener cada una el largo que quiera. Bueno, fijaos, por ahora voy a dejar de trabajar vueltas y si luego no me gusta cuando lo una y haga la primera prueba, pues ya veré si añado, quito vueltas, ¿vale? Por ahora voy a parar aquí. Y esto mide, fijaos, vuelvo a medir el ancho, ya me mide 22, ¿veis? Que antes medía 19, pero al continuar trabajando, ¿veis? Pues cede aún más, 22 de ancho. Y de alto me mide unos 45, ¿vale? Esto igual luego cederá algo más y aparte la idea es hacerle un borde luego, un elástico, bueno, ya veremos qué tipo de borde inferior le vamos a hacer si es que nos gusta, ¿vale? Porque sabéis que esto es muy dinámico. Así que ahora vamos a ver cómo unificar aquí mi terminación. Y vamos a ver cómo trabajar la última vuelta si queremos que esto quede recto, porque este va a ser nuestro bajo, porque así siempre podemos trabajar más vueltas o incluso quitar vueltas si este es el bajo de la chaqueta, ¿de acuerdo? Incluso aunque esté ya cosida en hombros y costados, pero al revés, pues tendríamos que deshacerla entera, ¿vale? Incluso si con el paso del tiempo cediera, podríamos deshacer la parte de abajo y modificarla, ¿vale? Así que si queremos que nuestro bajo quede recto, ¿cómo hacemos? Pues ya veréis qué fácil. Bueno, y fijaos, para que nuestro bajo quede recto, lo que vamos a hacer es de nuevo retomar. Yo lo voy a hacer con el color granate, una vuelta más, ¿veis? Punto bajo y 3 cadenetas y voy a trabajar ahí un punto alto y un segundo punto alto. Vengo aquí, hago un punto bajo y a partir de aquí va a ser diferente. Para que esto quede recto, lo que voy a hacer es venir aquí a este punto bajo de aquí abajo
y rellenar con 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y hago un punto bajo aquí, donde hacíamos siempre el punto bajo, ¿veis? Esta queda recta y esta queda recta. El siguiente igual, voy a venir al punto de aquí y voy a hacer, ¿veis? 1, 2 y 3 puntos altos, ¿veis? Y cierro haciendo un punto bajo aquí, ¿veis? Va quedando recto. Y continúo así, ¿veis? Haciendo en el punto de abajo los 3 puntos altos y aquí donde siempre el punto bajo. Y voy a terminar así toda mi vuelta y ahora vemos cómo trabajar el último motivo. ¿Veis? Cierro con punto bajo y trabajo el último. 1, 2 y 3. Y entro aquí como siempre, ¿veis? Punto bajo, ¿veis? Y ya sacaría hilo, dejamos un palmo igual que al principio y cortamos, ¿veis? Y nuestro borde así queda recto. Y ya podríamos trabajar aquí nuestro elástico o otro borde decorativo que queramos. Y si nos gusta cómo quedaba con las ondas porque no queremos borde y nos gusta el largo, cómo quedaba el acabado, pues no hacemos esta vuelta, ¿vale? Así tenéis distintas opciones de acabados. Aquí tenemos el panel de mi espalda que después de tejer 22 motivos mide unos 57 centímetros, aunque mi intención era tejer 50, pero se ha ido dando de sí, así que me alegro que salga más holgada. Y de alto, fijaos, mide 47 centímetros, después de repetir mi franja granate, fijaos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces. Fijaos, aquí tengo un delantero y el segundo. He trabajado 9 motivos. Mi intención era que midiera 20 y nos mide unos 22-23 centímetros de ancho. Y de alto, pues he trabajado el mismo número de vueltas que en mi espalda. Aquí tenemos mis 2 mangas, he tejido 16 motivos y el número de vueltas en este caso, fijaos, la vuelta granate se repite 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces y esto me va a dar unas medidas de 40 de ancho por 30 de alto. Bueno, mona, fijaos cómo va quedando. Ya hemos hecho nuestra costura provisional en los hombros, que podéis ver en detalle, que es simplemente puntos bajos por el lado revés. Y para que sea más rápido y no contar motivos ni nada, empezamos de fuera hacia adentro. Ya está. Y por aquí tengo las hebras todavía colgando, porque hasta que no vean que me gusta el largo de todo, el ancho,
Podéis colocar marcadores, alfileres, imperdibles en un lado y en otro, ver que os gusta el ancho, el largo. Este es el momento en el que vemos si queremos seguir adelante, pasamos a las mangas, o si quiero rectificar algo. Fijaos, ya he unido este primer hombro con puntos bajos, como se puede ver aquí, por el lado revés. ¿Y cómo sé seguro que estoy por el lado revés? Fijaos, tengo en este lado, ¿veis? Por donde hemos ido pasando las hebras, y si giro, ¿veis? Aquí tengo por donde he ido pasando mis hebras, y ahora que vamos a ver cómo coser mi otro hombro, lo mismo, ¿veis? Tendré que tener este lado para acá. Veo hebras y si giro, veo hebras. Y así por aquí, siempre de fuera hacia adentro, voy a comenzar a hacer puntos bajos para que veáis, porque siempre nos sirve como costura provisional para probarnos rápidamente nuestra prenda. Otro punto importante es que aquí arriba he dejado en todos los casos el inicio, esa cadeneta de inicio, ¿veis? Porque así podremos modificar el largo en cualquier momento, incluso aunque ya tengamos nuestra chaqueta cosida, podríamos añadir o quitar vueltas. Así que vamos a ver ahora en un momentito cómo hacer aquí esa costura provisional. Fijaos, aquí ya he hecho zoom y ya tengo mi hombro, y lo que voy a hacer es girar porque tengo que coser de derecha a izquierda como siempre. Voy a coger un hilo que tengo por ahí, dejo un palmo, nudo corredizo como siempre, y voy a venir aquí. Fijaos, puedo empezar aquí en este punto. ¿Veis el punto de base de esos 3 puntos de ahí? Y atrás igual. ¿Veis ahí? Y lo que puedo hacer es cojo esta hebra y incluso esta gris que teníamos aquí de incorporarla, las puedo coger y ahora con el hilo que incorporo las puedo ir sujetando dentro de mis puntos bajos, y así estoy ocultando. Ahí, ¿veis? Las hebras que pueda. ¿Veis? Luego en este tramo de punto alto puedo coger, ¿veis? Cojo esta y la de atrás, intento hacer pues o 2 o incluso 3 puntos, y luego veis aquí en el agujerito hago otro, vengo al motivo de atrás y lo mismo, cojo en el agujerito más o menos y hago un punto. Y se trata eso, de encontrar, veis, si me queda mucho, pues como en muchos puntos dejo 2 solo y voy trabajando otro en el agujerito, ¿veis? Después en este tramo de cadenetas entro ahí y en el de atrás, ¿veis? Hago coincidir bloque con bloque y hago 1 o 2 puntos bajos, a la vez estoy ocultando hebras, llego ya al agujerito, ¿veis? Y así voy haciendo coincidir un motivo con otro. 1, 2, me toca el agujerito de aquí. Hoy veis si me tiene que ir coincidiendo más o menos un motivo con otro. Me toca el agujerito de aquí y el de aquí, el de atrás.
Y así vamos a trabajar hasta llegar hasta este punto. Cuando llego al último, ¿veis? Hago coincidir con el último también de atrás. Hago el último punto bajo y voy a sacar por aquí, ¿veis? En este caso yo había cogido un trocito pequeño que era una muestrecita, ¿veis? Lo paso así. Si esta es mi costura provisional, que después si quiero deshacer y hacerla con mi aguja, pues saco aquí, deshago y puedo tirar. Si tiro de aquí se deshacen todos mis puntos, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente la costura provisional solo la he utilizado en este caso para unir los hombros y probármela, y ahora la he deshecho y voy a unir con aguja e hilo, ¿vale? Paso mi hebra, que yo dejo como 3 veces el largo que quiero coser, ¿veis? Hago así 2 nudos y voy haciendo coincidir un motivo con otro, más o menos, y como esta vez estamos cosiendo justo por el inicio de mi pieza, que es la cadeneta, pues tengo que ir cogiendo así. Voy de un lado hacia otro, intento que coincida más o menos motivo con motivo, ¿vale? A ver si podemos ir espiguita con espiguita, mucho mejor, ¿vale? Cuantas más puntos hagamos, mejor va a quedar nuestra costura. Así que de esta manera cada una va a tejer como quiera, si queréis con puntos bajos, con este tipo de costura, con otras que hemos hecho en otros proyectos que se tejen del derecho, que por cierto esta la tejo también del revés. ¿Veis? Hay un montón de formas de coser. Así que me voy a quedar aquí terminando mis hombros, después os enseño cómo ha quedado. Y me he inclinado por este tipo de costura, sobre todo porque luego a la hora de hacerlo cuando incorporemos las mangas, pues va a quedar mejor, porque esa zona sí que se ve mucho. ¿Veis mi costura? Bueno, va quedando así. Fijaos, así es como queda mi costura por el lado derecho, y cuando ya me la he probado y veo que está todo bien, la he comprobado por el lado derecho, fijaos, estoy volviendo a ocultar como queda aquí este relieve, pues aprovecho para ir ocultando igual, y cogiendo una hebrita a cada lado, y así refuerzo mi costura y a la vez estoy ocultando esa hebra, pero cogiendo ahí con cuidado un par de hebritas para que no se vaya a ver por el otro lado. ¿Veis? Y cuanta más longitud ocultemos siempre mejor. Bueno, fijaos, aquí tengo mi manga, que es esta, y he colocado marcadores para unirlo al sitio donde va a ir, donde la tengo que coser, para que quede perfecto mi costura. Este es mi hombro, entonces el marcador que separa la mitad de mis motivos
lo hago coincidir con mi hombro. ¿Veis? Tengo 8 motivos y 8 motivos de mi manga. Y luego lo que he hecho ha sido contar cada una de estas filas de 2 como un motivo, ¿vale? Si tengo 8 motivos, pues yo he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí he unido con un marcador y otros 8 hacia este lado, ¿vale? Haréis esto cada una con su número de motivos. Y vamos a pasar a coser esta costura igual que hemos cosido esta de aquí. ¿Veis? Estamos por el lado revés y por eso veis aquí esos hilos que hemos ido pasando de una vuelta a otra y aquí. Así que vamos a coser nuestras 2 mangas y continuamos. Bueno, monas, ¿qué os parece cómo va quedando la chaqueta? Yo sinceramente veo que ya le falta poquito. Todos los acabados que le quería hacer no sé si le hace falta, la verdad, porque menos es más. Y como ya la trama está quedando tan bien, no lo sé. Veremos a ver los bordes que quería hacer tanto en el cuello como en las mangas, en el bajo, no sé si va a ser demasiado. Así que yo me voy a quedar dándole una vuelta y luego vemos ya cómo continuar con nuestra chaqueta. Bueno, fijaos, ya he trabajado el primer elástico, este del puño, pero antes de trabajar el otro puño, primero voy a hacer el bajo y el cuello. Porque se trabaja con una aguja mayor, lo vais a ver mejor y lo vais a comprender mejor, pero la forma es la misma. Así que vamos a comenzar. Añadiré hilo, como vamos a ver a continuación, con más zoom aquí y vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Y después no lo perdáis porque retomaremos el elástico del cuello sin cortar hilo y sin nada. Lo vamos a hacer seguido, ¿vale? Así que no os lo perdáis porque tiene sus truquitos para que todo quede perfecto. ¿Veis? Vamos a comenzar en esta esquina toda la vuelta y llego a esta. Para ello voy a girar para comenzar así. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y vamos a venir a este primer punto. Y ahora trabajamos una cadeneta del largo que queramos. Entonces, como yo quiero 8 puntos bajos, voy a hacer 9 cadenetas, una de subida. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Me salto la primera y en la segunda giro y trabajo en la tercera hebra. Me voy a ayudar de mi gancho, como veis, que para eso está. Y ahí voy a hacer mi punto bajo. Ahora os explicaré por qué trabajo en esa hebra y vamos a seguir así con todos. En el siguiente igual, trabajo en esa tercera hebra de ahí atrás y veis que se quedan por delante la espiguita íntegra y solo voy a trabajar esta vuelta en una hebra. 3, 4, ¿veis? Si me cuesta cogerla, me ayudo del gancho que para eso está. 5, 6, 7 y la última que es esta de aquí, que se queda aquí atrás raro, 8, ¿vale?
Lo peor ya ha pasado, después va mucho más rodado. Vale, he hecho ya una fila. ¿Qué hago ahora? Según mi muestra y cómo me queda a mí, según mi tejido, yo he hecho varias pruebas y a mí lo que me queda mejor con este tamaño de aguja es, fijaos, este punto está hecho, veis que salgo de aquí, ¿no? Que si tiro, ese no. En el siguiente hago un punto deslizado y en el siguiente hago un punto deslizado. Ahora giro y comienzo mi vuelta número 2. Vamos a ver si se ve bien. Esos 2 puntos deslizados que he hecho me los salto, ¿veis? 1, 2 y en el tercero, ¿veis que está mi espiguita? En la hebra de atrás tengo la de delante y la de detrás. En la de detrás, ¿veis? En esa sola hago punto bajo y continúo así toda mi vuelta. De manera que, ¿veis? En hebra trasera me tienen que quedar otros 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y, que no se os olvide esto nunca, 8. Cadeneta y giro. ¿Veis? De nuevo, como ya he hecho mi cadeneta de subida, veis aquí las espiguitas, esta es la hebra delantera y esta es la trasera. Siempre en la trasera, puntos bajos. Así que vamos a repetir filas de 8 puntos bajos todo el tiempo. Que no os dé pereza porque el resultado de verdad va a quedar muy bien. Y si a lo mejor no le tenéis cogido el punto a la tensión, cuando tengáis ya una tensión uniforme, 2, 4, 6, 7 y 8. De nuevo llego aquí a la base. Si tiro, porque ahora lo veo porque es de otro color, pero hay veces que tendréis el mismo color y os costará verlo. Este está trabajado, ¿no? Pues hago punto deslizado en el siguiente y otro en el siguiente, vuelvo a girar y de nuevo esos 2 puntos deslizados me los salto y hago un punto bajo en hebra trasera hasta el final de la vuelta y me tienen que quedar 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadeneta y fijaos, aquí tengo mucho enredo, puedo deshacerlo, suelto, ¿veis? Y me quedo otra vez ya sin ningún enredo. Eso es algo con lo que cada una se tiene que familiarizar también. Pero os digo que esto ahora lo veis así flojo, pero veréis cómo queda cuando esté hecho en un ratito todo el borde. Veréis qué bonito queda y qué, claro, si tenéis una tensión ya trabajada. Bueno, fíjate cómo queda lo que llevamos tejido. Voy a seguir tejiendo de esa manera, dando toda la vuelta hasta aquí. Y cuando llegue aquí veremos cómo trabajar para enlazar con nuestro cuello. No te lo pierdas porque es importante y si no, no te quedará monísimo. Bueno, fijaos, he trabajado todo el elástico de esta parte inferior. He comenzado aquí, he dado la vuelta y ahora vamos directamente a unir con la parte del cuello. ¿Qué pasa? Que como nos encontramos con que los puntos están de lado, siempre me gusta trabajar primero una vuelta aquí de puntos bajos en todo nuestro borde para ya tener los puntos claros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo trabajar esta vuelta, hacer una vuelta más hasta aquí de elástico igual y continuamos con puntos bajos para terminar aquí. Una vez que llego aquí, ¿qué pasa? Fijaos, para que no haya ruido visual, voy a hacer otra vuelta
hasta llegar a mi chaqueta, como siempre, de 8 puntos bajos en la hebra trasera, ¿veis? De las dos me voy a la hebra trasera. Dos, cuatro, seis, siete y 8. Y ahora que me encuentro que tengo que comenzar a trabajar el mismo número de puntos en cada franja para que se quede todo homogéneo y no haya puntos raros, no nos quede deforme. Entonces, fijaos, por ejemplo, voy a hacer en uno aquí, después que me encuentro este punto, puedo hacer uno, otro aquí, veis, en la cadeneta, pero pincho, tenemos que coger ahí varias hebras. Otro punto y otro aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? En la cadeneta, 2 puntos bajos, pinchando ahí, 1 y 2, y veis, en este punto de aquí, pincho, cojo como 2 hebras y otro punto. Llego al siguiente, veis, en la cadeneta, pincho la cadeneta como pueda, un punto y por ahí hago otro punto y ya vengo, ¿veis? En este punto de aquí hago otro más y tengo que ver que va quedando bien. Siempre podéis trabajar en uno 3 y en otro 4, o sea, en este tramo de aquí 2, en el siguiente 3, según veáis si se os queda más apretado, más suelto, ¿vale? Porque buscamos que todo se quede homogéneo. Así que yo me voy a quedar aquí dando toda mi vuelta de esta forma. Bueno, fijaos, ya he dado toda la vuelta haciendo puntos bajos. Finalmente he alternado una vuelta en la que hacía 4 puntos y otra en la que hago 3. Y ahora vamos a ver cómo vuelvo aquí a mi elástico y ya comienzo a hacer el elástico en el otro sentido. Entonces, llego aquí y vamos a comenzar a trabajar, ¿veis? Porque trabajé para empezar en la tercera hebra, porque ahora cojo y me queda la espiguita, ¿veis? Y no me queda un inicio ahí, una cadeneta. Así que los inicios así de borde siempre en la tercera hebra. Vale, y ahora que nos tocaría hacer, depende del ancho que queramos, el número de cadenetas. ¿Vale? Así es como empecé en el otro sentido, pero ahora vamos a dar toda la vuelta a nuestro cuello. ¿Cuántas he hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 si quiero que quede como este. Entonces giro y que acabamos de decir que es mejor trabajar en la tercera hebra. ¿Veis? Girando. Solo es esta primera vuelta, luego mucho más fácil, ¿vale? Y tengo que sacar otros 8 puntos si lo queréis del mismo ancho que este y si no, pues el ancho que queráis. Vale, ¿cuántas llevamos? 2, 4, 6. 7
Y la última que se queda ahí siempre que cuesta 8. Vale. Entonces vamos a hacer lo de siempre. Hago un punto deslizado y otro punto deslizado. ¿De acuerdo? Giro. 1 y 2, que no trabajo porque solo 2 puntos deslizados y de nuevo en hebra trasera tengo que trabajar otros 8 puntos. 3, ¿veis? Esta es la delantera en esta, que es la trasera. Cadeneta, giro. Y de nuevo trabajo mis 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, llego a la base, ¿veis? ¿Y qué hago? ¿Veis? Si lo veis bien, bueno, y ya vemos qué bien han quedado nuestros bordes y ahora nos queda ver cómo hacer más o menos lo mismo pero en el puño. Para nuestra manga para nuestro puño va a ser rápido y fácil. Dejamos un palmo, hacemos nudo corredizo. Estas 2 primeras vueltas voy a seguir con la de 3,5 como toda la chaqueta y voy a hacer una primera vuelta que sea un punto bajo en cada punto. No tiene pérdida. Ya he terminado toda mi vuelta, en mi caso me salen 64 puntos bajos. Cierro aquí con punto deslizado, levanto cadeneta y mi segunda vuelta va a ser de disminuciones. Entro como si fuera a hacer un punto bajo y en el siguiente también. Y esas 3 hebras las cierro juntas. De manera que voy a convertir 2 puntos bajos en uno y pasaré de 64 a 32 puntos. O cada una los que quiera según el ancho que os guste para vuestro puño, porque esto cada una, incluso con el mismo hilo, puede tejer con distinta tensión. Ya he trabajado el último punto, cierro aquí con punto deslizado y ya cambio a un número menor, como os comentaba antes, porque en mi puño quiero que sean puntos más pequeños, así que voy a trabajar 15 cadenetas. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 para obtener 14 puntos bajos y como siempre, como hemos hecho en mis otros bordes, en la tercera hebra voy a ir trabajando un punto en cada punto. Tú puedes trabajar también con tu aguja de 3,5. 13 y como siempre el de aquí abajo ahí que cuesta 14. Y
Yo lo he tejido igual que el bajo. Este punto sale de aquí, ¿no? Pues me salto 1 y 2 puntos con punto deslizado, giro, me salto esos 2 puntos y vuelvo a tejer 14 puntos bajos, vuelvo y en todas las vueltas, en mi caso, me salto 2. Así que yo voy a seguir así, saltándome siempre 2 puntos para mi puño. Si tú lo quieres mayor porque te queda así estrecho, que incluso cuando lleves un trozo lo vas a ver, pues entonces lo que puedes hacer es saltarte 1, 2, 1, 2 y de esa manera lo haces más grande. ¿De acuerdo? Una vez que he terminado mi puño, lo que voy a hacer es cómo coser esto de la manera más sencilla. Entonces, voy a darle la vuelta a mi manga. Voy a coger el hilo también, porque lo voy a rematar por mi lado revés. Punto bajo, ¿veis? Entro como en cada punto aquí. No aquí solo, aquí y aquí en la espiga. Punto bajo, ¿veis? Aquí más pegado. Cojo todo esto y en el siguiente la espiguita. Y voy a bajar así hasta abajo haciendo puntos bajos, ¿veis? En este agujero que queda aquí y en la espiguita de ahí. Y voy a bajar así. Punto a punto. Si queréis cerrarlo con aguja o con cualquier otro método, yo os estoy enseñando la forma más fácil porque muchas veces después de tanto tejer lo que además no nos gusta es ocultar hebras, coger aguja e hilo y todos esos trámites. Lo que nos gusta es básicamente hacer crochet lo más sencillo sin tener que hacer mucha costura. Llego al último punto, incluso puedo hacer aquí abajo otro más. Y vuelvo a hacer como he hecho antes. O coloco aquí marcador y se queda ahí. O directamente paso este trocito que tenía yo o un ovillo entero y damos la vuelta para comprobar. Y fijaos ahí, encontréis la costura. Va por aquí. Pero además es que como va en la parte, como si fuera esta del puño, queda ahí debajo, queda bastante discreta, pero aparte al ir ahí abajo no se ve nada. Así que ya tenemos también terminado nuestro puño.